Imaginen esto, que nuestra principal estructura de soporte, nuestro esqueleto, se esté volviendo silenciosa e imperceptiblemente frágil, como si fuera de cristal muy fino, sin que nosotros lo sepamos. Suena a película de terror, ¿verdad? Pues, lamentablemente, es la realidad de millones de personas en el mundo. El nombre de esta amenaza silenciosa es la osteoporosis. Pero hoy no estamos aquí para asustarles. Al contrario, vamos a armarles con conocimiento. Hablaremos de por qué nuestros huesos pierden esa solidez, qué errores fatales podemos cometer sin darnos cuenta, y lo más importante, cómo construir una verdadera armadura ósea para prevenir ese diagnóstico tan temido, la fractura de cadera. Quédense hasta el final porque les daremos un plan de acción sencillo pero muy eficaz para mantener sus huesos fuertes durante muchos años más. Y antes de continuar, cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez se han parado a pensar seriamente en la salud de sus huesos? Escriban sí o no. Para entender a nuestro enemigo, veámoslo de cerca. ¿Qué es exactamente la osteoporosis? Si pudiéramos observar un hueso sano bajo el microscopio, veríamos que su estructura es similar a un panal de abejas o a una esponja. Una estructura sólida, pero con poros. En la osteoporosis, esos pequeños huecos de la esponja se vuelven cada vez más grandes. Las paredes internas se afinan, y el hueso pierde densidad, volviéndose extremadamente frágil y quebradizo. Lo más insidioso es que este proceso ocurre de forma totalmente indolora y asintomática. Podemos pasar años sin sospechar que nuestro esqueleto se ha debilitado, hasta que ocurre el desastre. Una fractura causada por un traumatismo mínimo, como una caída simple desde nuestra propia altura, o incluso por un movimiento brusco o un ataque de tos fuerte. Por eso se la llama la epidemia silenciosa. Se acerca sin avisar, y a menudo. Su primera manifestación es precisamente la fractura, especialmente peligrosa en la muñeca, la columna vertebral y, por supuesto, la temida fractura de cadera. Pues bien, para entenderlo mejor, empecemos por el principio. ¿Qué es realmente nuestro hueso? No es solo una estructura dura, un esqueleto estático e inmutable. Sus huesos son, en realidad, un tejido vivo, en constante renovación. Dentro, hay dos procesos funcionando sin parar. Imaginen una obra, una construcción. Hay dos equipos trabajando. Primero están los constructores. Las células llamadas osteoblastos, que crean tejido óseo nuevo. Y luego están los demolidores, los osteoclastos, que desarman y eliminan el tejido viejo. Cuando somos jóvenes, los constructores son mucho más activos. Por eso, nuestra masa ósea crece y alcanza su pico máximo alrededor de los 30 años. En esencia, estamos haciendo un gran depósito en nuestro banco óseo. Pero, a partir de los 35 o 40 años, ese balance se invierte. Los demolidores mantienen su ritmo, pero los constructores se relajan un poco, se vuelven menos eficientes. Es cuando empieza una pérdida de masa ósea lenta y natural. Con la osteoporosis, este proceso se acelera drásticamente. Los demolidores empiezan a trabajar sin descanso. Hacen horas extras, destruyendo el hueso a un ritmo mucho mayor del que los constructores son capaces de restaurarlo. El resultado es que nuestra estructura ósea interna, nuestro propio andamiaje, se debilita y se vuelve muy vulnerable. Ahora bien, ¿por qué se tiende a llamar a la osteoporosis la enfermedad femenina y siempre la asociamos con el envejecimiento? Aquí los protagonistas son las hormonas, concretamente, los estrógenos. Estas hormonas sexuales femeninas, además de sus funciones principales, actúan como poderosas protectoras de nuestros huesos. Es como si mantuvieran a raya a las células destructoras o demoledoras, conocidas como osteoclastos, impidiendo que destruyan el tejido óseo demasiado rápido. Cuando llega la menopausia, los niveles de estrógeno en el cuerpo de la mujer caen drásticamente. El muro protector, sencillamente, desaparece.
estas células demoledoras quedan fuera de control y retoman su trabajo destructivo con una fuerza redoblada. Es por esta razón que, durante los primeros 5 a 7 años después de la menopausia, una mujer puede llegar a perder hasta un 20% de su masa ósea. Este proceso ocurre también en los hombres, claro, pero de forma mucho más gradual. La disminución de la testosterona, que también interviene en la protección ósea, se produce de manera más lenta. Sin embargo, hacia los 65 o 70 años de edad, el riesgo de padecer osteoporosis en hombres y mujeres llega a igualarse. Queremos hablarles de algo que, por desgracia, no podemos controlar: nuestra genética. Si su madre o su abuela sufrieron de osteoporosis o tuvieron fracturas con traumatismos mínimos, especialmente esa temida fractura de cadera, su riesgo, lo sentimos mucho, es considerablemente más alto. La herencia genética es clave, ya que determina hasta el 80% de nuestra masa ósea máxima. Piénselo como ese capital inicial que teníamos guardado en nuestro banco de huesos. Pero, ojo, esto no es una sentencia, sino una advertencia muy importante. Si hay antecedentes de osteoporosis en su familia, tienen que ser doblemente cuidadosos con su salud. Otros factores de riesgo que vienen de fábrica y que no dependen de nosotros incluyen pertenecer a ciertas etnias, como la caucásica o la mongoloide, y tener, en general, una complexión más bien delgada o menuda. Las personas con bajo peso y huesos finos parten con menos reservas de masa ósea, lo que significa que tienen un margen de maniobra mucho más pequeño. Conocer estos factores es su primer gran paso hacia la prevención. Si este es su caso, debe empezar a prestar atención antes que nadie a su alimentación, a la actividad física y a los chequeos médicos periódicos, sobre los que hablaremos a continuación. Pasemos ahora a algo que está totalmente en nuestras manos. Y el primer error crítico, por supuesto, son los malos hábitos. Fumar es un auténtico veneno para sus huesos. La nicotina ataca directamente a las células constructoras, los osteoblastos, frenando la formación de hueso nuevo. Empeora el riego sanguíneo del tejido óseo, impidiendo que le lleguen los nutrientes necesarios. Además, fumar reduce la absorción de calcio en el intestino y, en el caso de las mujeres, altera la producción de estrógenos, lo que acelera la llegada de la menopausia. Cada paquete año de consumo, es decir, un paquete de cigarrillos al día durante un año, aumenta el riesgo de sufrir una fractura de cadera. En cuanto al alcohol, su consumo excesivo es otro golpe muy duro para el esqueleto. El alcohol es tóxico para las células óseas, desequilibra las hormonas y dificulta que el cuerpo absorba el calcio y la vitamina D. Además, las personas bajo los efectos del alcohol son más propensas a caerse. Y con los huesos ya debilitados, una caída de ese tipo prácticamente garantiza una rotura. Dejar de fumar y beber alcohol con moderación no son solo consejos generales de vida sana. Son pasos concretos y fundamentales para mantener su esqueleto fuerte y resistente. El segundo error muy común y fundamental es la falta de una dieta equilibrada. La gente suele creer que, para tener huesos fuertes, solo necesitamos calcio, y eso es un grandísimo error. Piénsenlo. Nuestra dieta moderna está a menudo sobresaturada de productos procesados, azúcares y sal, lo que inevitablemente genera un ambiente ácido en nuestro organismo. Para neutralizar esa acidez, ¿qué hace el cuerpo? Se ve obligado a extraer minerales alcalinos, principalmente el calcio, de donde más hay, de su gran depósito, es decir, de nuestros propios huesos. En otras palabras, ustedes mismos están lavando o agotando el material fundamental de construcción de su propio esqueleto. Las bebidas azucaradas y gaseosas, sobre todo las que contienen ácido ortofosfórico, como la famosa bebida de cola, son grandes culpables de este proceso de pérdida de calcio. El exceso de sal, por su parte, obliga a nuestros riñones a excretar una mayor cantidad de calcio a través de la orina. Además, las dietas muy estrictas o hipocalóricas, especialmente si se adoptaron de jóvenes,
provocan que no se ingieran los nutrientes esenciales para alcanzar esa masa ósea máxima que necesitamos. Es como si su banco de huesos, o su reserva, quedara medio vacío desde el principio de la vida adulta. Por todo esto, es fundamental que entiendan algo clave. La verdadera salud de los huesos comienza en lo que ponemos en el plato, y es mucho más complejo que simplemente tomar un vaso de leche. Vamos a charlar sobre el material de construcción fundamental para nuestros huesos, el calcio. El 99% de todo el calcio de nuestro cuerpo se encuentra precisamente en los huesos y los dientes. Es lo que les da esa dureza y resistencia que necesitan. Cuando al cuerpo le falta calcio para otras funciones vitales, como la función muscular o el sistema nervioso, no lo duda ni un instante. Lo toma directamente de los huesos. Por eso es crucial asegurar un suministro constante a través de la alimentación. Hay un mito muy extendido, que la leche es la única fuente principal de calcio. Es verdad que los lácteos son ricos en él, pero no todo el mundo los tolera bien, y no deberíamos centrarnos solo en ellos. Hay muchísimas otras fuentes excelentes. Por ejemplo, las verduras de hoja verde, como la col rizada, el brócoli y las espinacas. Ojo, eso sí, el calcio de las espinacas se absorbe peor debido al contenido de oxalatos. Una fuente estupenda es el pescado en conserva con espinas blandas y pequeñas, como las sardinas o el salmón. También encontramos mucho calcio en los frutos secos, especialmente en las almendras, y en las semillas de sésamo y de chía. Y no debemos olvidar las legumbres, ni tampoco los productos enriquecidos con calcio, como el tofu o las bebidas vegetales. Vale, ya nos hemos asegurado de tomar suficiente calcio. Pero, ojo, esto es solo el principio. El tercer error es olvidarnos de su ayudante principal, el que dirige toda la orquesta del metabolismo óseo. Y ese es, ni más ni menos, la vitamina D. Sin ella, la mayor parte del calcio que usted come pasa directamente de largo. Va de tránsito por el intestino y no consigue entrar en la sangre, por lo que nunca llega a los huesos. Piense que la vitamina D es como el portero, el que abre las puertas del intestino para que el calcio pueda asimilarse correctamente. La fuente principal de esta vitamina es, sin duda, el sol. Bajo la acción de los rayos ultravioleta, nuestro cuerpo la sintetiza directamente en la piel. Sin embargo, en la mayoría de las regiones, especialmente si vivimos en latitudes del norte, la actividad solar no es suficiente durante gran parte del año. El uso constante de protectores solares, tener un tono de piel oscuro o simplemente la edad avanzada, son factores que reducen drásticamente la producción de vitamina D. Conseguirla solo a través de la comida es bastante complicado. Sí, está en el pescado azul, como el salmón, la caballa o el arenque, también en el hígado de bacalao y las yemas de huevo. Pero cubrir la necesidad diaria únicamente con lo que comemos es, la verdad, casi imposible. Por todo esto, la falta de vitamina D es un problema mundial, y para la mayoría de las personas, es necesario tomarla de forma extra, en suplementos, pero siempre, después de consultarlo con su médico y hacerse un análisis. Imaginemos que gracias a la vitamina D, el calcio ha conseguido absorberse y ya está en nuestra sangre. Uno pensaría, perfecto, ¿misión cumplida? Pues mire, no exactamente. Aquí nos encontramos con el cuarto error, uno que casi nadie ve: olvidarnos del que hace de director de orquesta o policía de tráfico. Tener calcio en la sangre está muy bien, pero lo crucial es que vaya a parar solo a los huesos. No queremos que se pegue a las paredes de las arterias, calcificándolas, ni que acabe en los riñones formando esas molestas piedras. Y de esto se encarga otro elemento fundamental, aunque muchas veces ignorado, la vitamina K2. Esta vitamina activa unas proteínas especiales que, como si fueran taxis, recogen el calcio de la sangre y lo llevan directamente al hueso, incrustándolo en su estructura. Si no tenemos suficiente vitamina K2, este proceso se estropea. El calcio se queda dando vueltas en el torrente sanguíneo, justo donde puede empezar a causar problemas.
Las mejores fuentes de vitamina K2 son los alimentos fermentados, como el chucrut o col fermentada, el plato japonés natto, y también los quesos curados, la yema de huevo y la mantequilla, sobre todo si procede de vacas alimentadas con pasto. Lamentablemente, en la dieta de hoy en día, estos alimentos suelen escasear. Por eso, es fundamental prestarles una atención muy especial. Además del calcio y las vitaminas D y K2, hay otro elemento indispensable para la salud de nuestros huesos: el magnesio. Si pensamos en el calcio como los ladrillos, el magnesio actúa como el cemento, la argamasa que los une y los fija. Alrededor del 60% del magnesio de nuestro cuerpo se almacena en los huesos. Forma parte esencial de su estructura y es lo que les proporciona flexibilidad y resistencia ante el esfuerzo. Sin el magnesio, nuestros huesos serían demasiado frágiles. Además, el magnesio es fundamental para que la vitamina D se active y se convierta en su forma útil. Dicho de otra manera, sin magnesio, el director de orquesta de los minerales simplemente no puede hacer su trabajo. La deficiencia de magnesio es, por desgracia, muy común hoy en día, debido al empobrecimiento de los suelos y a cómo procesamos los alimentos. Este mineral se pierde, literalmente, de los granos cuando se elabora la harina blanca. Por eso, es crucial incluir en nuestra dieta alimentos ricos en magnesio, cereales integrales, frutos secos, especialmente las almendras y los anacardos, semillas de calabaza, legumbres, el chocolate negro y, por supuesto, verduras de hoja verde. Una alimentación equilibrada que combine todos estos elementos, calcio, vitaminas D y K2, y por supuesto, el magnesio, es el pilar fundamental para mantener la salud de su esqueleto. Queremos desmentir un mito muy popular relacionado con las proteínas. Se ha dicho durante mucho tiempo que una dieta alta en proteína, especialmente la de origen animal, puede acidificar nuestro organismo, provocando que se pierda el calcio de los huesos. Sin embargo, los estudios más recientes nos indican que la realidad es mucho más compleja. De hecho, la proteína es un componente fundamental del tejido óseo. La matriz del hueso, esa especie de malla o armazón donde se depositan los minerales, está formada hasta en un 50% por proteína, casi todo colágeno. Una ingesta insuficiente de proteína, sobre todo en las personas mayores, provoca una disminución de la masa muscular, lo que llamamos sarcopenia, debilidad general, y consecuentemente un alto riesgo de sufrir caídas y fracturas. Al contrario, un consumo adecuado de proteína mejora la asimilación del calcio y también estimula la producción de hormonas muy beneficiosas para nuestros huesos. Aquí, la palabra clave es justo esa: adecuado. Lo óptimo es calcular la ingesta de proteína entre 1 y 1,2 gramos por cada kilo de peso corporal al día. Es fundamental que la dieta siempre esté muy equilibrada y que no falten verduras y frutas para ayudarnos a mantener ese balance ácido-base. El quinto error, y diría yo que el más crucial de todos, es el sedentarismo. Podemos tomar el mejor yogur, el queso fresco más sano y las mejores vitaminas, pero si a nuestros huesos no les exigimos un esfuerzo, se van a debilitar igual. Pensemos en los astronautas. En la ingravidez, pierden masa ósea rapidísimamente. Nuestros huesos funcionan bajo el principio de o los usas o los pierdes. Esto tiene un nombre, la famosa ley de Wolff, que establece que el tejido óseo se adapta justo a la carga que recibe. Cuando caminamos, corremos o saltamos, nuestros músculos ejercen una tensión sobre los huesos, y esa tracción genera unas ligeras o microscópicas flexiones. Este es el aviso perfecto para las células que llamamos constructoras, los osteoblastos. Hay que reforzar este punto. En esencia, la actividad física es como darle una orden directa a nuestro cuerpo, diciéndole, aquí necesitamos un hueso fuerte y resistente, así que ponte manos a la obra. El sedentarismo, en cambio, manda la señal opuesta.
que no hace falta un esqueleto robusto y que se pueden ahorrar recursos, incluso desmontándolo. Por eso, el ejercicio físico regular no es solo una recomendación, es una condición sine qua non, absolutamente necesaria para mantener esa densidad ósea a lo largo de toda nuestra vida. Pero, ¿cuáles son realmente los ejercicios más efectivos para tener unos huesos fuertes? Básicamente, hay dos tipos principales. El primer tipo es lo que llamamos la carga con peso, o ejercicios de soporte de peso. Son todos aquellos ejercicios en los que usted se mantiene de pie, y su cuerpo tiene que luchar contra la gravedad. Lo más sencillo y al alcance de todos es, sin duda, caminar, especialmente si lo hacemos a paso ligero. También entran en esta categoría correr un poquito, un trote suave, bailar, subir y bajar escaleras, jugar al tenis y la marcha nórdica. Este tipo de actividad es excelente porque estimula el fortalecimiento de los huesos de las piernas, las caderas y la parte baja de la columna vertebral, que son precisamente las zonas más vulnerables con la edad. El segundo tipo son los ejercicios de fuerza, también llamados ejercicios de resistencia. Aquí incluimos trabajar con mancuernas, con bandas elásticas o en las máquinas del gimnasio. También vale usar el propio peso corporal, como hacer unas flexiones sencillas o sentadillas. Los entrenamientos de fuerza son cruciales porque ayudan a fortalecer los huesos de todo el cuerpo, incluyendo zonas clave como los brazos y las muñecas. Lo ideal es que combinemos ambos tipos de carga. Lo recomendable es dedicarle entre 30 y 40 minutos, de 3 a 5 veces por semana. Eso sí, es fundamental recordar que el ejercicio tiene que ser regular y que la carga debe ir aumentando poco a poco, de forma progresiva. De esta manera garantizamos que nuestros huesos reciban ese estímulo constante que necesitan para mantenerse fuertes. Ahora, presten mucha atención, porque este es un punto crucial. Si a ustedes ya les han diagnosticado osteoporosis, algunos ejercicios no solo pueden ser inútiles, sino directamente peligrosos. La regla de oro aquí es evitar movimientos bruscos, las torsiones de columna o los giros del tronco, y las inclinaciones fuertes hacia adelante. Ejercicios como los abdominales de torsión, o intentar tocarse los dedos de los pies con las piernas estiradas, meten muchísima presión en las vértebras. Y esto, cuidado, puede provocar una fractura por compresión. También deben ser muy cautelosos con el ejercicio de alto impacto, como saltar o correr de forma intensa, especialmente si no están acostumbrados a ello. La natación o el aquagym son actividades maravillosas para las articulaciones y el sistema cardiovascular. Pero, ojo, para fortalecer los huesos no son tan efectivas, porque el agua nos quita esa carga de peso que necesitamos. Antes de empezar cualquier rutina de ejercicio, y sobre todo si tienen un diagnóstico de osteoporosis, es fundamental que consulten con su médico o con un fisioterapeuta especializado. Este profesional les ayudará a elegir un programa de ejercicio seguro y eficaz. Este programa no solo les fortalecerá los huesos y los músculos, sino que también mejorará su coordinación y su equilibrio. Y esto, a su vez, reducirá significativamente el riesgo de sufrir caídas. Ya que la osteoporosis es conocida como la enfermedad silenciosa, ¿cómo podemos detectarla antes de que ocurra una fractura? El estándar de oro para el diagnóstico es la densitometría, también conocida como escáner DEXA. Es un procedimiento absolutamente indoloro y rápido, muy parecido a una radiografía, pero con una dosis mínima de radiación. Un equipo especial se encarga de escanear, normalmente, la zona lumbar de la columna vertebral y la cadera, ya que son los lugares donde las fracturas son más peligrosas. La densitometría mide la densidad mineral de sus huesos y compara su resultado con la media de las personas jóvenes y sanas. ¿Y quién debe realizarse esta prueba? En primer lugar, se recomienda a todas las mujeres de 65 años o más y a los hombres de 70 años o más. También está indicada para mujeres posmenopáusicas menores de 65 años, que presenten factores de riesgo.
como antecedentes familiares, tabaquismo o una constitución física muy delgada. Y, por supuesto, a cualquier adulto que haya sufrido una fractura por un traumatismo mínimo. Esta prueba no solo nos ayuda a obtener un diagnóstico, sino que también permite evaluar el riesgo de fracturas futuras y seguir de cerca la eficacia del tratamiento que estemos siguiendo. Cuando le hagan la densitometría, recibirá un informe lleno de letras y números que parecen un misterio. Pero no se preocupe, vamos a explicarles qué significan. El indicador clave es el llamado T-score, o criterio T. Este número nos dice qué tan distinta es su densidad ósea comparada con la densidad ideal de una persona sana de unos 30 años. Si su criterio T está entre +1, +1, y 1, -1, estupendo. Todo está en orden, y su densidad ósea es completamente normal. Si el resultado está entre 1 y 2.5, -2,5, a esto se le llama osteopenia. Ojo, esto todavía no es osteoporosis, es una situación límite, como si fuera una luz amarilla del semáforo. Quiere decir que la densidad de sus huesos ya está un poco más baja y hay que empezar a tomar medidas de prevención urgentemente. Si el criterio T marca 2.5 o menos, ahí ya tenemos un diagnóstico de osteoporosis. Este es el semáforo en rojo que nos avisa de un riesgo alto de sufrir fracturas y de la necesidad de un tratamiento más serio bajo supervisión médica. Entender estos números le ayudará a valorar la situación correctamente. Y junto a su médico, podrán establecer la mejor estrategia para proteger su salud ósea. La mejor medicina es la prevención. Y no debemos empezar a preocuparnos a los 60, sino a los 6 años. Los cimientos de la salud de nuestros huesos se construyen durante la niñez y la adolescencia. Piensen en la metáfora del banco de huesos. Hasta los 30 años, tenemos la oportunidad única de acumular nuestro máximo capital de fortaleza. Cuanto mayor sea esa masa ósea máxima que alcancemos, mayor será la reserva que podremos ir gastando en la segunda mitad de la vida, evitando consecuencias graves o fatales. Por eso es tan crucial acostumbrar a los pequeños, desde que son niños, a una dieta equilibrada, muy rica en calcio y otros minerales esenciales. Es fundamental que los niños y adolescentes pasen tiempo al aire libre, bajo el sol, para que sus cuerpos sinteticen la vitamina D. Y por supuesto, deben ser físicamente muy activos, correr, saltar, trepar, jugar. Todo este movimiento es lo que estimula el crecimiento y fortalece los huesos. Cuidar los huesos cuando somos jóvenes es la inversión más inteligente en una vejez activa y un envejecimiento saludable. Padres, si tienen hijos pequeños, recuerden bien esto. Ustedes están poniendo ahora mismo los cimientos de su salud para el resto de sus vidas, aunque tengamos huesos fuertes. Una caída a cierta edad puede ser algo muy grave. Por eso, una parte crucial en la prevención de fracturas es asegurarnos de que nuestra casa sea un entorno seguro. La mayoría de las caídas ocurren precisamente en nuestro ambiente más familiar. Le recomendamos que revise a fondo su hogar. Quite del suelo cables sueltos, alfombrillas o cualquier objeto con el que pueda tropezar. Asegúrese de que la iluminación sea adecuada, especialmente por la noche de camino al baño. Puede instalar luces nocturnas con sensor de movimiento. En el cuarto de baño, ponga una alfombrilla antideslizante en el suelo e instale barras de apoyo o pasamanos cerca de la bañera y del inodoro. Use en casa calzado cómodo y estable, con suela antideslizante, en lugar de esas zapatillas suaves y desgastadas que ya no sujetan bien. Si tiene problemas de visión o audición, visítese regularmente con los especialistas y use siempre sus gafas o audífono. Aunque parezcan medidas muy sencillas, todas ellas pueden literalmente salvarle la vida al prevenir una caída peligrosa y la fractura posterior. Pero ojo, que existen otros factores de riesgo que nos pueden acelerar esa pérdida de densidad ósea. Entre ellos, encontramos ciertas enfermedades. Hablamos, por ejemplo, de la artritis reumatoide, de los problemas de tiroides, de la diabetes tipo 1,
o de problemas digestivos que dificultan la correcta absorción de los nutrientes esenciales. Además, hay que tener en cuenta que tomar ciertos medicamentos durante mucho tiempo puede tener un impacto negativo en nuestros huesos. Nos referimos sobre todo a los glucocorticoides, que se suelen recetar para tratar el asma, la artritis u otras dolencias inflamatorias. Estos medicamentos bloquean directamente el trabajo de las células que se encargan de construir hueso, las llamadas células constructoras. Hay otros fármacos que también pueden afectar la densidad ósea, como algunos medicamentos anticonvulsivos o los tratamientos contra el cáncer de mama y de próstata. Ojo, si usted necesita tomar estos medicamentos, nunca debe dejarlos por su cuenta. Simplemente es el momento de hablar con su médico de cabecera sobre qué medidas adicionales tomar para proteger su salud ósea. Es posible que le recomiende un aporte extra de calcio y vitamina D, o incluso que le paute una densitometría de forma regular para poder controlar cómo se encuentra su tejido óseo. A muchas personas, especialmente a las de edad avanzada, les asusta mucho el miedo a las caídas. Este miedo, lamentablemente, hace que nos movamos menos. Y como ya sabemos, esto solo agrava la situación. Los músculos empiezan a debilitarse. Perdemos el sentido del equilibrio y, de manera paradójica, el riesgo de sufrir una caída no hace más que aumentar. Para romper por fin este círculo vicioso, es crucial, es importantísimo, trabajar nuestro equilibrio y coordinación. Hay ejercicios específicos que nos pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, practicar la postura de mantenerse de pie sobre una sola pierna o caminar en línea recta poniendo el talón pegado a la punta del otro pie. También son muy beneficiosas prácticas como el tai chi o el yoga, ya que estas disciplinas desarrollan de manera suave nuestra flexibilidad, la fuerza y, por supuesto, el sentido del equilibrio. Incluso acciones tan sencillas como levantarse de una silla sin ayudarse con los brazos ya son una forma excelente de entrenamiento. Al fortalecer los músculos y mejorar la coordinación, usted se sentirá más estable y tendrá más seguridad en sus movimientos. Esto no solo reduce drásticamente el riesgo de caídas, sino que le devuelve la alegría de una vida activa y plena, permitiéndole mantenerse independiente y autónomo durante mucho más tiempo. En resumen, repasemos y unifiquemos nuestro plan de defensa ósea. Primero, la alimentación. Su plato debe estar lleno de alimentos ricos en calcio, magnesio, vitamina K2 y proteínas. Segundo, mantener un nivel adecuado de vitamina D. Para la mayoría de nosotros, esto significa tomar un suplemento adicional, siempre bajo la supervisión de su médico. Tercero, la eliminación de los malos hábitos, dejar de fumar y evitar el abuso de alcohol. Cuarto, y esto es crucial, el ejercicio físico regular. Debe combinar ejercicios con peso o de impacto y ejercicios de fuerza. Quinto, conocer sus riesgos personales y realizar un diagnóstico a tiempo mediante una densitometría. Y por último, crear un entorno seguro a su alrededor y trabajar el equilibrio para prevenir las caídas. La osteoporosis es una enfermedad grave, pero no es una sentencia. Es un desafío al que podemos y debemos responder. Manejando estos factores, usted toma la salud de sus huesos en sus propias manos y puede construirse un futuro activo y seguro. Entonces, ya entendemos que la osteoporosis no es simplemente una consecuencia inevitable de la edad, sino el resultado de muchos factores. Y lo bueno es que en la mayoría de ellos, podemos intervenir. El punto de inflexión fundamental en este tema es darnos cuenta de que nuestros huesos están vivos. Responden a nuestro cuidado y, por otro lado, sufren si los descuidamos. Necesitan el combustible adecuado, que son los nutrientes esenciales, y también el entrenamiento constante que nos da el ejercicio físico regular. Hemos aprendido que la leche no es una panacea, y que las vitaminas D y K2 desempeñan un papel tan crucial, o incluso más, que el calcio solo. Entendemos que llevar una vida sedentaria es un camino directo hacia la fragilidad de nuestro esqueleto.
Y el mensaje principal que quiero transmitirles es este. Nunca es tarde para empezar a cuidar de nuestros huesos. Incluso si ya les han diagnosticado osteoporosis, tomar las medidas adecuadas puede frenar la pérdida de masa ósea y reducir significativamente el riesgo de sufrir fracturas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si la información les ha sido de utilidad, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros próximos consejos sobre salud. Y ahora, les dejo una pregunta. ¿Cuál de los consejos que hemos compartido hoy piensan empezar a aplicar mañana mismo? O quizás, ¿tienen ustedes algún método comprobado para fortalecer sus huesos? Compartan su experiencia en los comentarios, así podremos conversar y ayudarnos mutuamente.